¿Te imaginas que un día después de tener una vida feliz junto al amor de tu vida, recibas la noticia que la empresa de tu padre está en quiebra y este se haya quitado la vida por esto? Y luego te echen la culpa por lo ocurrido metiéndote a la cárcel por 3 años. Y ya cuando cumples tu condena y eres libre, tu exnovio te obligue a casarte con él a la fuerza. ¿Qué futuro le deparará a esta pobre chica? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Mr. Durian. Xiang Nuan es una chica que lo perdió todo de la noche a la mañana. La empresa de su padre cayó en la quiebra y debido a esto, este terminó quitándose la vida. Y por si fuera poco, la acusaron de ser la culpable del quiebre de la empresa, lo que la llevó a huir del país y abandonar al amor de su vida, Su Shen, con quien estaba a punto de casarse. Como fue acusada de ladrona, Xiang Nuan fue enviada a la cárcel en el exterior y finalmente, después de pasar 3 años en los Estados Unidos, ella decide regresar a China para aclarar todo lo ocurrido. Al llegar al aeropuerto, Xiang Nuan está siendo vigilada por Su Shen, su exnovio, y cuando ella va de camino a casa, este decide interceptarla y la obliga a ir con él, porque dice que le debe una boda, así que la lleva a su departamento y la besa a la fuerza. Aunque recordó su lindo pasado con él, luego reacciona y lo empuja. Él le dice que recuerde que ella había prometido que se casaría con él y luego desapareció, y que la boda entre ellos dos se realizará. Así que la preparan para la boda, pero algo extraño sucede con su vestido. Alguien le cortó su vestido de novia y además le dañaron sus zapatos. Luego de reparar su vestido, ella hace su entrada vestida de novia. Todos la ven sorprendidos porque luce muy hermosa. Sin embargo, para su sorpresa, el novio se retrasa y en el lugar se proyecta una pantalla donde exponen que ella robó a la empresa y se llevó todo, y que debido a todo esto su padre se quitó la vida. Ella se siente realmente destrozada por esto. Allí, Xiao Mu, un chico que siempre ha estado interesado en ella, se le acerca y le dice que no debería casarse con Su Shen. En ese momento llega el galán, se le acerca a Xiao Mu y le dice que no tiene ningún derecho a llevarse a su esposa. La toma de la mano y la pone de su lado, pero Xiao Mu le dice que se vaya con él porque él sí la hará feliz. Su Shen siente temor de que ella acepte la propuesta de él, por eso se le acerca y le recuerda sobre su acuerdo. Por eso ella termina aceptando a Su Shen y la boda se termina realizando. Después de la ceremonia, él la lleva a la que fue su casa, que está sola. Allí ella recuerda cuando años atrás su padre preocupado le pidió a la madre de Su Shen juntarlos porque ella estaba deprimida por el fallecimiento de su madre, y fue allí donde se conocieron. En una llamada, Su Shen está investigando quién puso el video y estropeó los zapatos y el vestido de novia. Cuando él se le acerca, ella lo acusa de haber hecho la boda con el fin de humillarla. Sin embargo, él niega haber hecho la boda para vengarse y la acusa de haber estado con Xiao Mu en Estados Unidos esos 3 años. Además la besa y la lleva a la cama y le dice que debe cumplir con su papel de esposa. Ella lo cachetea y se va de allí. Pero ¿cómo ambos llegaron a este punto si se amaban tanto? Volvamos al pasado 3 años atrás y veamos cómo empezó todo. Xiang Nuan era una linda estudiante universitaria a punto de empezar su carrera en arquitectura. Allí Xiao Mu le pidió que se uniera a su equipo, pero llega Su Shen, a quien ella ve como un hermano, y como ve que este chico está interesado en ella, se la lleva de allí. Cuando ella llega al edificio donde se alojará, se le acerca una chica de nombre Yang, y amablemente le dice que ella sabe dónde estará asignada. Cuando empiezan a conocerse, inmediatamente le pregunta si es novia de Su Shen. Evidentemente, tiene interés en él. Ella lo niega diciéndole que son solo amigos de la infancia. Bueno, eso parece, porque cuando ambos paseaban por el campus de noche, sin querer, ella se lastima el tobillo y él se la lleva en sus brazos cuando huyen del guardia de seguridad que los interrogaban, haciendo que sus corazones se aceleraran y casi terminaran dándose su primer beso. Pero fueron interrumpidos por Yang, quien murió de celos al verlos. Esto la hizo enojar tanto que finge ser amiga de Xiang Nuan a fin de estropear todos sus planes. Por eso, cuando tienen que ir a una competencia de diseño arquitectónico en el que ella expondría un proyecto importante, no la dejan entrar, porque esta chica sacó y botó su carta de invitación, así que no pudo presentarse.
Al ver que no llega, Su Chen dice que expondrá la idea de ella y le dará todo el crédito a nuestra protagonista, así que todo sale mejor de lo esperado. Todos se van a celebrar el éxito de la presentación. Después de tomar varios tragos, todos se quedan dormidos menos Su Chen y Xiao Mu. Entonces él le pide a Xiao Mu que se aleje de Xiang Nuan porque él, aunque la conoce desde niña, no la considera su hermana, que tiene interés romántico por ella y que solo espera el momento adecuado para decírselo. Como ahora tiene competencia, Xiao Mu invita a Xiang Nuan y la lleva a un lugar romántico y le declara su amor. Ella se siente incómoda por esto, sin embargo, en ese momento llega Su Chen y se la lleva con él. Nuestro galán la lleva a un lugar donde hay muchos retratos que él pintó de ella. Además, le confiesa que le gusta. Él espera su respuesta y ella, conmovida, se le acerca al oído y le dice que ella también le gusta a él, y ambos se dan un tierno beso. A partir de ahora, nuestros tortolitos pasan lindos momentos juntos disfrutando al máximo de su amor. Pero no todo es felicidad, porque un día que van a comer aparece su padre y habla con ella, diciéndole que la empresa va muy mal. Por eso le pide que hable con Su Chen, ya que él puede ayudarlo vendiendo un terreno muy grande que tiene para que le den un préstamo y así solventar el problema de la empresa. Ella no quiere hacerlo. Sin embargo, un día, accidentalmente, escucha a su padre pidiendo ayuda, pero se la niegan. Ella llora y finalmente decide hablar con Su Chen. Por eso, cuando están cenando, ella le promete que se casará con él. Él le dice que él debía hacer la propuesta y no ella, y luego la besa. Pero él la nota lejana y le pregunta qué ocurre. Ella se acobarda y no le cuenta nada de lo que planeaba decirle. Luego, ambos se besan nuevamente y pasan su primera noche juntos. Mientras él duerme, ella despierta y silenciosamente sella a escondidas un documento y se lo lleva. Cuando llega a su habitación del campus, observa el documento y lo guarda. Era el documento de hipoteca del terreno. En ese momento, su supuesta amiga la ve, pero luego se duerme. Ella no puede con la culpa y se arrepiente de lo que hizo. Sin embargo, ya es demasiado tarde. El documento sellado llegó a manos de Su Chen y él viene a verla muy molesto. Allí le dice que por qué no le pidió ayuda y lo engañó de esa manera. Además, le dice que ella no tiene corazón y se va. En casa de su padre, ella se entera que ya la empresa está en bancarrota y le pide perdón diciéndole que no pudo entregarle el documento porque no podía traicionar a Su Chen. El padre le dice que ahora ella tiene que viajar urgente a los Estados Unidos y que él le dará unas acciones que pueden recuperarse y le pide que trate de solucionar el problema ya. Su padre la sube a la camioneta y la envía al aeropuerto mientras Su Chen los observa de lejos. Allí recuerda cuando Yang, la compañera de cuarto de ella, le llevó el contrato y le dijo que ellos lo traicionaron y planificaron su ida a los Estados Unidos. Xiang Nuan quiere despedirse de su amado y explicarle lo sucedido, pero su teléfono al parecer está apagado. Destrozado, Su Chen decide embriagarse para olvidar su tristeza. Xiang Nuan sigue llamándolo, pero Yang ve la llamada y le envía un mensaje diciéndole que no le escriba más, que no quiere tener ningún contacto con ella. Cuando Xiang Nuan está establecida en los Estados Unidos, se entera de la muerte de su padre, que le graba un video pidiéndole perdón por haberla engañado. Ella nuevamente intenta llamar a Su Chen, pero en ese momento la viene a buscar la policía. Volviendo al presente, Xiang Nuan se levanta en la mañana atormentada por esos recuerdos. Luego ve una revista donde aparece Yang como una famosa empresaria junto a Su Chen. Ella sospecha que algo pasa, así que le escribe a Xiao Mu y se cita con él para hacerle algunas preguntas. Ella le dice que así como en el pasado intentó ayudarla con un abogado en los Estados Unidos, ahora le pedirá de nuevo ayuda. Y le dice que quiere entrar en la empresa que maneja Su Chen porque sospecha que Yang es la que ha estado haciendo cosas para implicarla. Él le dice que la ayudará, pero que recuerde que no es necesario que esté casada con Su Chen. Pero ella le dice que seguirá casada con él porque así tendrá facilidad para investigar. Cuando va saliendo con su amigo en la empresa, se tropieza con Yang fuertemente y se golpea el tobillo. En ese momento llega Su Chen y la atiende.
Luego Su Shen la lleva al hospital y una extraña mujer la tropieza y le roba su identificación y una tarjeta, pero ella no nota nada. Su Shen se le acerca y le dice que gracias a un proyecto que ella mostró tiene posibilidad de entrar en la empresa, pero primero tendrán que hacerle unas pruebas. A pesar de que intentan sabotearla a ella y a una chica que se hace amiga de Xiang Nuan para que no logren entrar a la empresa, pasan la prueba y ambas son contratadas. Xiang Nuan está trabajando muy duro en un proyecto que le asignaron. Su Shen llega y solo quiere llamar su atención, así que busca todas las formas para distraerla. Ella se queda trabajando hasta tarde y su amado se fue. Por eso, como está sola, quiere entrar a la oficina donde trabaja Yang para buscar algún indicio. Sin embargo, de repente se apagan las luces del edificio y Su Shen recuerda que ella de pequeña le temía mucho a la oscuridad desde que su madre sufrió un accidente. Por eso regresa corriendo a buscarla. Ella está en la oficina buscando los documentos y consigue una prueba a la que le toma una foto, pero allí escucha pasos y rápidamente sale y tira el celular. Cuando Su Shen la ve en el piso, piensa que está escondida y la toma en sus brazos. Él quiere conquistarla como sea, por eso al día siguiente le prepara un desayuno con mucho cariño. Sin embargo, ella se levanta y se va rápidamente porque no quiere llegar tarde al trabajo. Entonces Su Shen cambia de estrategia, le lleva el desayuno y le coloca un corazón en el envase. Tiempo después, Xiang Nuan es enviada por Yang a ver la obra en la que está trabajando para que ponga todo en orden. Pero obviamente lo hizo con malas intenciones. Por eso cuando llega ya los demás trabajadores se han ido y uno de los hombres que la atendió la lleva a una habitación e intenta abusar de ella. Mientras forcejea llega una chica y lo golpea con su casco. Esta chica resulta ser una compañera de celda cuando ella estuvo en la cárcel en los Estados Unidos, pero desgraciadamente esta chica la chantajea pidiéndole una alta suma de dinero, si no le dirá a todos que ella estuvo en la cárcel. Esta fue la mujer que se tropezó con ella en el hospital y robó su tarjeta. Por eso, después de amenazarla, nuestra protagonista se desmaya del estrés. Preocupado por ella, Su Shen va a buscarla y la encuentra desmayada. Por eso la lleva al hospital y la cuida tiernamente. Cuando a Su Shen le envían las grabaciones del hombre que quiso abusar de ella, se indigna y comienza a sospechar que alguien quiere perjudicarla y ella se lo está ocultando. Xiao Mu quiere cuidar a su amada también, por eso le trae una papilla de cangrejo al hospital, pero Su Shen se enoja, no quiere que esté allí y empiezan a discutir. Ella les pide que dejen de discutir y les pide que le traigan una leche de soya. Cuando estos dos salen, siguen discutiendo por el amor de ella nuevamente, pero bueno, a la final es ella la que decide, ¿no? Cuando nuestra protagonista apenas se recupera, Su Shen la lleva a la tumba de su padre. Allí, ella llora desconsoladamente. Ambos hablan sobre su pasado y todo lo ocurrido cuando ella se fue. Ella se siente muy triste y le recuerda cuando él escribió un mensaje diciéndole que no tuviera ningún contacto con él y que no le escribiera más. Él está muy sorprendido y le dice que él no fue quien envió ese mensaje. Allí se pone a pensar quién pudo haber sido. Su Shen se da cuenta que hubo muchos malentendidos y quiere reconquistarla de nuevo, pero por recomendación de su asistente, él decide llevarla a un viaje de negocios a ver si avivan la llama del amor. Así que van un amigo y una amiga de ambos y nuestros tortolitos. Sin embargo, durante el paseo, la amiga de Xiang Nuan no permite que tengan momentos románticos porque siempre está interrumpiéndolos. El amigo de Su Shen decide explicarle que la idea es unirlos y ella, muy entusiasmada, decide colaborar. Pero estos los ponen en la misma habitación porque son esposos. Y allí, cuando Su Shen intenta encender el aire acondicionado, se cae. Y nuestra linda Xiang Nuan, al verlo adolorido, lo cura tiernamente. Allí, él intenta besarla, pero no lo logra. Debido al calor y las estrategias de sus amigos saboteando el aire para que les dé calor, Su Shen se va a bañar. Él le pide la toalla y cuando ella se la pasa, se le cae el paño y lo ve desnudo.
La chica mala que chantajea a nuestra protagonista llega a la empresa y Yang, al saber que viene a buscar a Xiang Nuan, la atiende. Por eso, al enterarse de quién es, la invita a comer y le dice que colabore con ella y le pagará lo que le debe Xiang Nuan. El amigo de Su Shen lo invita a beber y cuando está borracho lo lleva a la habitación de Xiang Nuan, toca la puerta y se va. Ella lo arrastra a la cama y él le hace recordar momentos de su infancia y la besa. Pero cuando intenta hacerlo de nuevo, ella lo golpea. Cuando están de nuevo en la empresa, Su Shen pone de encargada del resort en construcción a Xiang Nuan. Yang sale muy molesta y le reclama a Su Shen por su decisión, y este por fin la enfrenta y le dice lo que hizo hace 3 años de haber enviado un mensaje en su nombre. Además, como sabe que ella siente celos de su amada, le dice que la única mujer que amará toda su vida es Xiang Nuan. Molesta por esto, Yang lleva al evento del resort a la chica que chantajea a Xiang Nuan y le dice que debe acosarla para que se ponga nerviosa y todo salga mal, y si no, que les diga a todos lo que sabe de ella. Así que esta chica lo hace, se encuentra con Xiang Nuan y la agarra por el cuello, pero afortunadamente Su Shen llega y esta chica sale corriendo. Cuando salen del edificio, ella le dice que va un momento al baño, pero no, ella solo se encontró con Xiao Mu y le dice que la ayude a desaparecer de nuevo, porque no quiere perjudicar a Su Shen, ya que si se sabe que ella estuvo presa, manchará su reputación y él perderá su trabajo y la empresa. Por eso, ella finge coquetear con él frente a una cámara de seguridad para desanimar a Su Shen. Su Shen nota que ella no llega y comienza a buscarla. Allí, el guardia de seguridad le muestra la cinta donde ella parece besarse con Xiao Mu. Él sale a buscarla y cuando finalmente los encuentra, golpea a Xiao Mu. En eso llega Xiang Nuan y le dice que se vaya porque ella ya no lo ama. Él no le cree, pero ella le pide el divorcio y se va. Aunque Xiang Nuan se va con Xiao Mu, se siente muy triste por alejarse nuevamente de su amado. Xiao Mu le dice que él la apoyará como amigo, pero también llora porque él la ama y ella no le corresponde. Su Shen está viendo fotos de él con su amada y muy convencido sabe que alguien la está chantajeando, por eso promete cuidarla. De vuelta en el resort, Yang y su amiga planean perjudicar a Xiang Nuan. Por eso, esta chica aprovecha una discusión entre Xiao Mu y Su Shen, le toma fotos y derrama su vino a propósito sobre él, y la foto se la envía a Xiao Nuan, diciéndole que hubo una fuerte pelea entre los chicos por ella. Cuando ella llega, la amiga de Yang le dice que Su Shen resultó muy malherido y que vaya a la habitación a verlo. Allí realmente está Xiao Mu duchándose para quitarse el vino que le derramaron encima. Las malvadas invitan a los mayores inversionistas del resort a la habitación para que se sientan como de vacaciones. Allí, cuando sale Xiao Mu, las mujeres dicen delante de los inversionistas que él se robó una cartera costosa de Su Shen junto a su amante Xiang Nuan para formar un escándalo. Pero el plan fracasa porque nuestros protagonistas se anticiparon a su plan gracias a la amiga de Xiang Nuan, así que estas mujeres quedaron mal ante los inversionistas. La mujer se echa toda la culpa y es despedida de inmediato, pero ellos saben muy bien que todo eso fue planeado por Yang. Cuando los tres se quedan solos, de repente Xiao Mu dice que debe ser sincera con Su Shen y decirle lo que ocurrió si realmente le interesa a él. Finalmente, ella habla con Su Shen y le explica que su padre la engañó y la envió a los Estados Unidos y luego fue sentenciada a 3 años de prisión. Él se conmueve y le dice que lo perdone por no haber confiado en ella. Él le pide que se quede con él y ambos se dan un tierno abrazo. Ahora nuestros tortolitos están más felices que nunca, parecen todos unos adolescentes enamorados. Pero ellos no se quedan de brazos cruzados y siguen investigando a Yang y descubren que los malos materiales de un edificio hecho por el papá de Xiang Nuan fueron comprados por Yang cuando trabajaba allí, así que es evidente que ella realizó el fraude. La chica que estuvo presa con Xiang Nuan habla con Yang y le dice que está siendo seguida por Su Shen y su gente y le pide que haga algo. Yang le dice que tiene un plan. Ya informó a los medios que Xiang Nuan estuvo presa, por eso le dice que testifique contra ella y la ayudará a salir de la ciudad. Cuando Xiang Nuan sale de la oficina, se distrae con el celular y se monta en el carro sin ver quién conducía.
Su Shen la llama, pero ella no contesta y se preocupa muchísimo, así que le pregunta a la amiga, pero esta no sabe nada. La chica mala la secuestró. Y cuando Yang escucha que Xiang Nuan ha desaparecido, se preocupa porque se le está escapando de las manos el asunto. Por eso llama a la chica mala y esta pide más dinero. Como no tiene dinero garantizado, la chica llama a Su Shen y le pide $5 millones para liberarla. Él le pide hablar con ella y Xiang Nuan le grita que está en un almacén. Ellos quieren encontrarla, pero hay muchos almacenes. En el lugar del secuestro, Xiang Nuan intenta desatarse y la chica mala lo nota. Por eso, cuando va con un palo a golpearle en la cara, justo en ese momento llega Su Shen y la detiene, la suelta y ella se desmaya. Su Shen la lleva a su casa y la cuida y le dice que no se preocupe, que la chica mala ya está detenida. Estando en casa, él quiere una noche de pasión con su esposa y busca tips para hacerlo por internet. Cuando ella llega, él se avergüenza y ella lo nota y le roba su laptop. Y cuando lee lo que encontró, se sonroja y sale corriendo. Esa noche ella no puede dormir y sueña que tiene una noche de pasión con su amado, pero despierta pensando que solo fue un sueño, voltea y él está allí. Pero no amigos, no pasó nada. Finalmente sale pública la noticia de que Xiang Nuan es una expresidiaria. Preocupados, los presidentes de las empresas socias le dicen a Su Shen que debe cancelar su matrimonio, porque aún no hay un certificado, y que diga que no tiene nada que ver con ella para que no afecte su reputación. Si no lo hace, debe renunciar. Todos en el trabajo murmuran sobre Xiang Nuan. Debido a esto, nuestro galán decide distanciarse de ella. Entonces Xiang Nuan renuncia, pero no sin antes hablar con Yang. Yang le confiesa a ella que esparció mentiras de su padre para que la compañía quebrara, pero no era su intención que él se quitara la vida. Le dice que la odia por ser rica y por tener el amor de Su Shen. Cuando Xiang Nuan se va a retirar, Yang nota que ella estaba grabando lo que hablaban. Por eso intenta quitarle el celular y Xiang Nuan se cae y aunque la chica trató de protegerla, esta se golpea. Yang va a visitarla al hospital y Xiang Nuan le agradece por haberla intentado proteger. Y bueno, la chica mala parece haberse arrepentido y llora pidiéndole perdón. Pero esta chica no escapó de la justicia y fue detenida. Y finalmente, después de tanta investigación, se descubre que ella tenía un cómplice llamado Wang Tian, que se encargaba de estafar a grandes empresas. Este hombre también fue detenido y ahora nuestra Xiang Nuan es completamente inocente. Ahora, con todo ya aclarado, nuestros tortolitos por fin pueden vivir felices, libres de conflictos. Xiao Mu se va a los Estados Unidos y después de hacerle una linda despedida, nuestro galán se lleva a Xiang Nuan a un lugar donde todo está preparado para pedirle matrimonio. Allí le dice que la obligó a casarse con él, pero ahora quiere pedirle que se case con él. Y así termina esta historia de amor con nuestra protagonista aceptando ser su esposa y finalmente ambos viviendo felices como debió serlo desde un principio. Mr. Durian es un drama romántico del año 2022 con una temática bastante cliché de los dramas chinos, pero sin duda no te decepcionará ya que cada minuto te mantiene a la expectativa hasta el último momento. Aunque su historia está llena de malentendidos, nos alegra saber que lograron aclararse haciendo que nuestros protagonistas tuvieran un final feliz. Por eso, si te gustan las series románticas, cortas y con un final feliz, este sin duda es el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.